Es Pedro Antonio Galicia Arciniegas, estudiante de agronomía, pertenezco al grupo 303019-135, curso Microbiología de Suelos, nombre del trabajo, unidad 2, tarea 3, distinguir los ciclos biogeoquímicos con base en el metabolismo microbiano como pilar de la producción agrícola. En este video daré una breve descripción del proceso de fijación biológica del nitrógeno. ¿Cómo ocurre el proceso de fijación biológica del nitrógeno? Se dice que el proceso de fijación biológica de este elemento es un proceso en el cual algunos microorganismos convierten el nitrógeno gaseoso, los cuales están presentes en la atmósfera, en compuestos de nitrógeno, los cuales pueden ser asimilados por las plantas y otros organismos vivos. En su totalidad, estas moléculas no pueden ser asimiladas por todos los organismos, pero debido a eso, existe una bacteria, la cual, y arqueas, las cuales producen una enzima llamada nitrogenasa. ¿Qué es la nitrogenasa? Es una bacteria la cual cataliza las moléculas de nitrógeno, las cuales no pueden ser asimiladas, convirtiéndolas en amoníaco soluble en agua, el cual puede ser asimilado por plantas y otros organismos vivos. Pasando al gráfico, dibujo representativo del proceso de fijación biológica del nitrógeno. Se dice que el nitrógeno atmosférico está presente. Aquí lo podemos ver en el dibujo. Se mueve a través del ambiente. Él tiene un proceso, un ciclo, el cual cruza por algunas bacterias fijadoras de nitrógeno, otras fijadoras de nitrógeno, las cuales encuentran en las raíces, las podemos encontrar en nódulos. Este se mueve a través del ambiente atmosférico y los seres vivos. Luego, nuevamente regresa a la atmósfera, como ya lo dije. El ciclo del nitrógeno comienza por algunas bacterias y arqueas, las cuales convierten el nitrógeno gaseoso presente en la atmósfera en amoníaco. Este es utilizado por los seres vivos. Aquí podemos ver que puede llegar a unas bacterias fijadoras de nitrógeno, las cuales lo fijan en unos nódulos en las raíces de las plantas. Esta la podemos ver en plantas como el frijol, algunas leguminosas. También pueden llegar a bacterias fijadoras de nitrógeno en el suelo, donde sucede un proceso de amonificación. Amonio NH4 pasan por unas bacterias nitrificadoras, producen nitritos y nitratos. Aquí lo podemos ver en la gráfica y el nitrato pasa a un proceso de asimilación, el cual ya las plantas lo obtienen y lo utilizan para su proceso de crecimiento y desarrollo de algunos organismos vivos. Eh, es utilizado también para la síntesis de proteínas en las plantas. A medida de que los seres vivos convierten el nitrógeno en excrementos y residuos orgánicos, en donde su descomposición, donde pasa por unos descomponedores como bacterias y hongos, sufren un proceso de nitrificación y pasan nuevamente a ser amonio. Sufren otro ciclo, pasan y pueden pasar también por algunas bacterias desnitrificantes y es devuelto nuevamente a la atmósfera para realizar nuevamente su proceso. La nitrificación es donde las bacterias, desnitrificación, aquí lo podemos ver, bacterias desnitrificantes, es donde las bacterias producen amoníaco en nitritos y nitratos. Aquí lo podemos observar, nitritos y nitratos, en formas de moléculas utilizadas por los seres vivos. De seguido, encontramos otro ejemplo reflejado en un gráfico, que es casi lo mismo al dibujo anterior, donde encontramos las plantas, los animales, que aportan residuos de materia orgánica al suelo. Ya dijimos que el suelo también lo devolvía nuevamente en amoníaco, para luego subir un proceso de nitrificación, de nitratos, perdón, y nuevamente pasa otra vez al suelo. Aquí podemos ver lo tenemos reflejado en números, se encuentran también en el gráfico. Fijación, que es donde devuelve nuevamente al microorganismo suelo. Amonificación, que es el punto 2, que es donde lo devuelve a convertirlo en amonio para que sea asimilable para las plantas y los animales. 3, nitrificación. Lo podemos ver acá, que es donde de amonificación pasa a nitrificación
que es de donde también las plantas lo adquieren. 4 y 5, incorporación de microorganismos. Como lo decía, es donde los animales y algunas plantas, sus excrementos se vuelven residuos orgánicos que son devueltos nuevamente al suelo, produciendo amoníacos. Y el punto 6, que es la desnitrificación, que es donde dijimos que la desnitrificación es donde las bacterias lo devuelven en amoníaco asimilable para las plantas y los animales. El siguiente gráfico es un mapa conceptual donde explicamos un poco también el proceso de fijación biológica, algunos conceptos relacionados, perdón. Nos dice que es un proceso mediante el cual ciertos organismos transforman el nitrógeno atmosférico en una forma utilizable para las plantas como el amoníaco. Ya lo habíamos dicho antes explicando el dibujo. Vamos a leer un poco. Microorganismos fijadores del nitrógeno. Son estos organismos principalmente bacterias y arqueas, que son las que vimos que eran unas enzimas capaces de catalizar y convertir las moléculas de nitrógeno no asimilables en amoníaco para que sean asimilables para las plantas y los animales. Las leguminosas también son plantas, como lo explicamos en el dibujo, que contienen una relación simbiótica con los microorganismos fijadores de nitrógeno en la formación de nódulos en sus raíces. Mostramos un poco. Aquí podemos ver una planta donde pasas por unas bacterias fijadoras de nitrógeno en las raíces. Entonces, esas bacterias lo que hace es formar unos nódulos en las raíces de las plantas fijando nitrógeno y amoníaco en ellas para que sea asimilable. Los nódulos son estructuras en las raíces, los que acabamos de ver, leguminosas, que utilizan un ambiente adecuado para la fijación biológica del nitrógeno. Las enzimas nitrogenasas, ya lo explicamos, que eran unas bacterias las cuales puedan hacer una fijación biológica del nitrógeno, son producidas por microorganismos fijadores de nitrógeno y son muy sensibles al oxígeno, por lo que requieren condiciones anaeróbicas, para funcionar adecuadamente. La siguiente gráfica, la descripción de 3 tipos de fijación biológica del nitrógeno. Según la guía dice que no lo explicamos, pero pues leeré un poco por encima como para tener en cuenta de qué se trata. Tipo de fijación biológica del nitrógeno, manera simbiótica. La podemos ver en leguminosas, antibacterias, sinobacterias. Esto ocurre dentro de los tejidos del organismo formando nódulos en las raíces, como lo vimos en la gráfica ya. Asimbiótica libre, sinobacterias, bacterias heterótrofas. Ocurre en los tejidos de los organismos en el suelo, en los ambientes acuáticos, los microorganismos definidos, en el nitrógeno atmosférico en amonio. Y la simbiótica asociativa, Azobacter acidiphyllum, ocurre en la rizósfera, la capa del suelo que rodea las raíces de las plantas. Aquí está la descripción de los 3 tipos de fijación biológica del nitrógeno, que es la simbiótica, asimbiótica libre y asimbiótica asociativa, con sus características y los ejemplos de los organismos. Esta es la bibliografía y pues no siendo más, gracias por su atención. Chao.